Muy bien. ¿Ya? Entonces, el objetivo de hoy es analizar por medio de los niveles de lectura un texto no literario. ¿Ya? Un texto no literario. Sí, es que esta es muy buena. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. La semana pasada, nosotros entonces indagamos en los efectos de un texto literario. Habíamos dicho que el texto literario, entonces, crea mundos a través de la palabra. ¿Ya? Pero pensemos en este, un texto no literario. ¿Ya? ¿Ya? Puede expresar sentimientos. Bien. Pero lo expresa de una forma particular. ¿Ya? Por ejemplo, yo puedo crear, ¿ya? Hoy se me vino a la mente, no sé por qué, una novela que se llamaba Los Siete Locos, de... ¿Cómo se llama este autor? Es un autor argentino. Los Siete Locos, de Roberto Art. ¿Ya? Roberto Art es un autor argentino de principios de siglo. ¿Ya? Y Los Siete Locos, no sé por qué se me vino a la mente eso. ¿Ya? Erdosain, que es el protagonista de esa novela, ¿ya? Es un inventor y crea la rosa de cobre. ¿Ya? Entonces la quieren robar y es entretenida, es como policial el libro ese, Los Siete Locos. ¿Ya? Cuando la compañera dijo los sentimientos, por ejemplo, un texto literario, ¿ya? Va a hablar y va a describir los sentimientos. ¿Ya? Hablemos sobre eso. Por ejemplo, los sentimientos existen, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo se manifiesta un sentimiento, chiquillos? ¿Ya? Expresando. ¿Y cómo se manifiesta dentro de nosotros? ¿Ah? Muy bien. ¿Qué tipo de emociones? A ver. ¿Ya? Enojo, ¿ya? Angustia, desesperación, iracundía. ¿Han escuchado eso, no? Iracundía. Iracundo, ira. ¿Qué es iracundía? Estar furioso, furioso, furioso. Eso también son emociones humanas. ¿Ya? La monotonía también lo es. ¿Ah? La tranquilidad, plenitud. ¿Mm? Un texto literario va a crear cosas como la rosa de cobre para mostrar esos tipos de sentimientos. Pero un texto no literario va a describir el sentimiento, por ejemplo, físico o químico. Son dos vías que usted tiene. ¿Ya? Ay, ¿dónde están mis lápices? Dos vías. Ay, creo que presté, no es verdad. ¿Ah? Sí. Eso de los chinos, ¿no? UCP. ¿Ya? Vamos a hacerlo acá en esta pizarra. ¿Ya? Entonces, lo que estamos viendo es que tenemos dos textos. Sí, sí, sí. ¿Ya? No había cerrado, que la puerta se cerró sola. Dos textos. ¿Ya? Por un lado, tenemos entonces los textos literarios. Vamos a hacer este siguiente esquema. Ustedes háganlo ahí en su cuaderno. ¿Ya? Tenemos por un lado un texto literario. Vamos a poner aquí el texto literario. Texto literario. ¿Ya? El texto literario entonces va a crear mundos por medio de la palabra. Crea mundos por medio de la palabra. De la palabra. ¿Ya? Muy importante, aquí está también la ficción. ¿Ya? Aquí también en el texto literario crea mundos de la palabra, ¿ya? Y necesita o requiere, ¿cómo se llama esta palabra que siempre se ocupa? Se ocupa la el pacto de verosimilitud. Listo. ¿Habían escuchado eso, cierto? ¿Ya? El pacto de verosimilitud. ¿Verosímil? No. ¿Ya? Algo verosímil es algo verdadero. Pero fíjense acá.
Verosimilitud. ¿Ya? ¿Qué querrá decir esto etimológicamente? Vero, ¿a qué le suena Vero? No al nombre de Vero, Verónica, Vero. ¿Ya? ¿Ya? Hay similitud, ¿sí? Pero Vero significa verdad. Viene del latín veritas, verdad. ¿Verdad? Entonces, lo que significa pacto de verosimilitud es similar a la verdad. Similar a la verdad. ¿Ya? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahí está, no, ahí no está derecho. Ya. El texto literario quiere parecer verdad, pero no lo es, porque es ficción. ¿Ah? Por ejemplo, ¿ustedes vieron al Harry Potter? ¿Ya? ¿Se acuerdan de Harry Potter? ¿Ya? ¿No se acuerdan de Harry Potter? ¿Ya? O hablemos de los Avengers, ¿ya? O de Marvel, que eso también lo han visto ustedes. ¿Ya? El mundo de Marvel es un mundo ficticio. ¿Mm? Pero, por ejemplo, quiere que usted lo considere como similar a la verdad. ¿Mm? Por ejemplo, en el universo cinematográfico, cuando hablan sobre la primera película de los Avengers, y cuando llegó Loki y todos los bichos raros, ¿ya? Después en el universo hablan sobre la batalla de Nueva York. ¿Han cachado a qué se refiere a eso? ¿Ya? En el lenguaje cotidiano de los norteamericanos, ellos hablan mucho de guerras, porque es un país muy bélico, ¿ya? Por ejemplo, ellos van a hablar de las batallas en Kuwait, por ejemplo, en los 90, ¿ya? En las batallas de las Ardenas, en la Segunda Guerra Mundial, y ellos van a relacionar batallas con lugares. ¿No? Por tanto, en la ficción de Marvel, esa relación la van a hacer de todas formas. Las causas de por qué, por ejemplo, los personajes adquieren poderes tratan de ser verosímiles. Por ejemplo, cuando el Capitán América tiene sus poderes, ¿ah? Cuando los obtiene por medio de la ciencia. ¿Ah? La ciencia quizás podría hacerlo. Pacto de verosimilitud. Quizás. ¿No? Las paradojas temporales también puede ser quizás. Estamos todos ahí en el texto literario. ¿Ya? El cine también es un texto. También es un texto. ¿Ya? Cualquier cosa es un texto cuando tiene una cierta estructura. Eso hay que saber. ¿Ya? Eso lo vamos a ver después. ¿Ya? Crea mundo por medio de la palabra, la ficción, pacto de verosimilitud, similar a la verdad. ¿Ya? Muy importante. Ta, ta, ta. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si en la micro uno anda diciendo poemas? ¿Ah? Le hice un poema así a unas chiquillas en el oído. ¿Qué pasaría? ¿Qué harían ustedes, niños? Se acerca un tipo y le dije, sí, como, puedo escribir un verso más esta noche. ¿Ah? Así en el oído, así, en cerquita. Escribir por aquí. Muy bien, muy bien. Eso pasaría en la realidad. ¿Ya? Pero la poesía es otro tipo de texto. Uno no anda hablando en verso todos los días. Sería extraño. ¿Ya? La gente te pegaría. ¿Ya? Pero el texto literario lo permite. Porque el texto literario, por ejemplo, plantea una comunicación distinta. ¿Ya? Vamos a poner eso. La comunicación del texto literario, la comunicación del texto literario es arte. Arte literario. Arte literario. Eso es importante. ¿Ya? Yo me bajo de la micro y dice Ignacio. Claro. Pega el grito. ¡Hay un hombre hablando raro! ¿Ah? Muy bien. Entonces tenemos el texto literario. Espera. Espérame ahí. Sí. Puedo ponerlo más cerca, pero se ve más nítido. Pero si lo pongo ahí, se ve más. Ahí, allá atrás. ¿Sí? Usted me va a determinar. Sí, ya, ahí. A ver. No, igual.
¿Ya? Ahí. Ya, muy bien. Pero hoy día vamos a leer otra cosa. Hoy día vamos a leer un texto no literario. Texto no literario. ¿Ya? Eso es lo que vamos a empezar a leer hoy día. ¿Ya? Fíjense, fíjense. Acá hay una negación en el no. ¿Ya? Por tanto, las propiedades se van a invertir. Entonces, hagan la siguiente analogía. Si el texto literario crea mundos por medio de la palabra, ¿qué hará el texto literario? Muy bien. Claro, lo contrario. Vamos a poner acá. Habla sobre cosas del mundo. ¿Ya? Y aquí vamos a hacer un paralelo. ¿Ya? Vamos a ponerle aquí elementos de la realidad cotidiana. Elementos de la realidad cotidiana. ¿Ya? Lo que aspira el texto no literario es la veracidad. Aspira a la veracidad. ¿Ya? Y en vez de ser una comunicación más bien del lado artística, quiere ser una comunicación objetiva. Busca ser una comunicación objetiva. Busca ser una comunicación objetiva. Listo. Ahí tenemos la primera distinción que uno tiene que hacer siempre. Siempre. ¿Ya? Por ejemplo, ¿dónde yo encuentro los argumentos? La argumentación. ¿En un texto literario o en un texto no literario? ¿Dónde yo encuentro la argumentación? A ver. Espérate. Cálmate. Fijémonos en esto. Aspira a la veracidad. Y yo les pregunté sobre qué es lo que aspira, por ejemplo, un texto. No, les pregunté sobre la argumentación. ¿Ya? La argumentación está acá. Cuando yo quiero buscar causas, por ejemplo, razones, ¿ya? Tienen que estar dentro de la realidad. ¿No? Lo otro es ficción. ¿No? Eso es importante. Yo sé que pueden haber como géneros que estén como en la mitad de todo esto. ¿Ya? Pero por ahora, como estamos en este nivel inicial, hay que hacer esta distinción. Hay cosas que hablan sobre lo que existe en el mundo y hay cosas que no. Por ejemplo, si yo digo, en el amor me explota el corazón. ¿Ya? En el amor me explota el corazón. ¿Eso es literario o es no literario? Muy bien, eso es literario. Porque el corazón no me va a explotar. ¿Ya? Si yo digo, por ejemplo, en el amor hay una inclinación de sentimientos, fíjense ahí, inclinación de sentimientos, ¿ya? Que se manifiesta muchas veces en lo físico y en una cierta, por ejemplo, movimiento arrítmico, ¿ya? Particular. Eso es no literal. ¿Ya? Muy bien. Los dos son igualmente valiosos. ¿Ya? Igualmente valiosos. Claro, uno es más romántico, ¿por qué? Porque crea mundos. ¿Ya? Las aspiraciones, por ejemplo, del espíritu romántico, eso están viendo con la profe Cristina, ¿no? ¿No? Allá. Pero las aspiraciones del romanticismo era crear mundos a través de la palabra. ¿Ya? Eso es importante. Como uno no se agota con la realidad es bastante pequeña frente al mundo de la ficción. Eso hay que saber. ¿Ya? Vamos a bajar un poquito de acá. ¿Ya? Bueno, a todo esto, ¿qué les gusta más leer? ¿Un texto literario o un texto no literario? A ver. Ya, muy bien. ¿A quién más? ¿A quién otro más? ¿Ah? A ver, ¿hay otra? Literario. ¿Y usted? Ay, qué bonito.
Todos son literarios. De todas formas, por ejemplo, para hacer ficción, dígame, leo todo, ¿no? Ya. Para hacer ficción siempre hay que nutrirse de lo no literal. Hay que nutrirse de eso. ¿Ya? ¿Por qué? Para que sea más verosímil. Dígame. Ajá. Ujú. Ajá. Claro, claro. Ambos mundos se nutren mutuamente. ¿Ya? Sobre todo, por ejemplo, el texto literario, como busca ser similar a la verdad, va a buscar muchas cosas. ¿Ya? Cuando ustedes ven una serie, por ejemplo, la serie siempre va a buscar elementos, ¿ya? Elementos de la realidad para hacerlo ficción. ¿Ya? La ciencia ficción es así. ¿Ya? Por ejemplo, los avances de la ciencia permiten crear ciencia ficción distinta. ¿Ya? No sé si ustedes han visto, eh, a ver, ¿conocen Julio Verne? ¿Alguna vez lo leyeron? Julio Verne, ¿no? Cuando eran más pequeños. ¿Ya? Por ejemplo, yo leo con mi hijo a veces ese libro de 20.000 leguas de viaje submarino. A él le aburre mucho, me parece muy entretenido, ¿ya? Porque el autor, ¿ya? El autor plantea el nacimiento de la ciencia, ¿ya? Y cómo, por ejemplo, dentro de finales del siglo XVIII y principios del XIX, se planteaba un mundo distinto a través de la ciencia, el progreso, la búsqueda y todo eso. ¿Ya? De que el ser humano iba a tener un bien mejor a través de la ciencia. ¿Ya? Pero hoy día, por ejemplo, hoy día, la ciencia y los viajes espaciales y todo eso. Hoy día, por ejemplo, la ciencia, ¿ustedes creen que nos plantea un mundo mejor? ¿Mm? A veces sí, a veces no. ¿Cómo? Claro, claro, pero la mayoría de las veces, como la percepción está más enfocada como a la destrucción del mundo. ¿Ya? Y es muy distinto al contexto donde escribió Julio Verne hace 2 siglos. Por tanto, por ejemplo, la cuestión sobre los viajes temporales es mucho más tema de la ciencia ficción hoy. ¿Ya? Ahí tenemos, por ejemplo, como la serie Dark o la Black Mirror. ¿Han visto eso? ¿Ya? Entonces, el mismo contexto va a determinar, por ejemplo, cuáles son los elementos no literarios que van a recoger de la ciencia para hacer una ficción distinta. ¿Mm? El mismo hecho de que los Avengers hayan viajado en el tiempo, ¿ya? Eso nos habla mucho, ¿ya? De cómo se está tratando la ciencia hoy y cuáles son las relaciones con la ficción. ¿Ya? Dos tipos de texto, dos entradas a la realidad. ¿Ya? Y hoy día vamos a leer un texto no literario. ¿Se acuerdan que la semana pasada leímos a Siddhartha, este texto literario? ¿No? Que hablaba de lo espiritual, ¿ya? Hablaba, por ejemplo, del crecimiento, hablaba de todas estas cosas. ¿Ya? Hoy día no vamos a hablar de lo espiritual, sino que vamos a hablar sobre el cerebro. Fíjense la diferencia. Siddhartha, en el texto literario, hablaba sobre el espíritu, ¿sí? Sobre el Dios interior incluso, y este texto va a hablar de cerebro. Ahí está la diferencia entre un texto no literario y un texto literario. El texto no literario va a hablar sobre cuestiones del mundo y el texto literario va a crear cosas. ¿Ya? El espíritu, explorar el espíritu, ¿ya? Ahí está en la creación. ¿Ya? No sé si han visto el espíritu alguna vez. ¿No? Complejo. Todos tenemos espíritu, todos sabemos que está, pero no sabemos cómo puede ser. ¿Ya? ¿Han visto ese reels que dice, hola, guacala? ¿Ah? Hola, guacala. ¿Han visto ese reels? Donde aparece alguien que dice, por ejemplo, no te entiendo nada porque acá está el espíritu. Y aparece, hola, guacala. No, no lo han visto. No lo puedo poner acá porque dice una cosa ordinaria. ¿Ah? No, ahí no. Bueno, ¿por qué nadie lo ve? A mí siempre me sale. Bueno, que también el algoritmo de Instagram como que elige las cosas que te quieres ver. ¿Ah? Sí, pues. Espera, yo lo tengo guardado. ¿Qué creo que es?
Ya, estamos perdiendo el tiempo por algo entretenido, pero vale la pena. Ay, ¿a quién se lo mandé? Espérense, ¿quién se lo mandé? ¿Quién se lo mandé? Yo voy. Espérense. Este, ¿me escuchan? Porque no es el espíritu. Ese. Ya. Ahí hay cuestiones del espíritu. ¿Ya? Eso es pura ficción. ¿Ya? Muy bien. Qué todo eso. ¿Ya? Ah, todos los días ese. A mí también. ¿Ya? ¿Cómo sabe que tenemos espíritu? Ah, esos son los grandes misterios de la ciencia y de la filosofía. ¿Ya? Pero eso lo van a ver ustedes después. Bien, tenemos un texto no literario entonces, al cual le vamos a aplicar algunas preguntas. ¿Ya? Por ejemplo, a pesar de que es un texto distinto, ¿ya? Los niveles de lectura vinculados a esto y los niveles de preguntas son los mismos. ¿Mm? Los mismos, exactamente los mismos. ¿Ya? Lo que usted tiene que hacer cuando usted ve un texto no literario es prepararse y decir, ya, esto no va a ser ficción. ¿Ya? Esto va a plantearme a mi causas y relaciones lógicas. ¿Mm? Aquí no va a aparecer un unicornio corriendo, ¿no? Sino que va a hablar de ciencia, va a hablar de cuestiones que quizás son más concretas. ¿Ya? Vamos acá. Ya tenemos preguntas entonces de nivel 2, como los que están acá. Fíjense aquí. Parece que si yo lo pongo aquí en el Classroom, porque este texto también lo trabajé en otra clase. Es un ratito. Trabajo en clase, comprensión lectora, aquí. Siguiente. Ya, aquí se ven mejor. Ya. Tenemos entonces preguntas de nivel 2, como las que son de el vocabulario. Tenemos, fíjense, una pregunta de síntesis, nivel 3. ¿Qué función cumple la mención de lo expresado por Santiago Ramón Cajal en el último párrafo? Fíjense acá. ¿Ya? Estas preguntas son típicas. ¿Ya? Es un texto no literario, eso es lo que sabemos. ¿Ya? Y sabemos que menciona a una persona que desconocemos. ¿Ya? Tenemos que ver qué puede pasar. ¿Mm? Por ejemplo, puede ser para desmentirla, puede ser para respaldar la información, puede cumplir distintas funciones. ¿Mm? Eso es importante. Una cosa, por ejemplo, en el texto literario, es determinar qué dice el narrador y qué dicen los personajes. Otra cosa en el texto no literario es ver, por ejemplo, cuál es la función de ciertos elementos. ¿Mm? Esto es igual que la ciencia. Oiga, usted ninja, ahí atrás. Pues, córrete un poquito para acá, para ver. Sí, ninja. Aquí, justo aquí, exacto. Eso. ¿Es usted? No te había visto. Es el espíritu. Porque yo veo así, ¡ay! Me apareció algo. No te había visto. ¿Ya? Fíjense, ¿cuál es la idea principal del texto anterior? ¿Ya? Veamos acá. Si ustedes leen solamente esto, ¿cuál es la idea principal del texto anterior? Pregunta. ¿Qué elementos tengo que tomar? ¿Todo el texto o una parte del texto? ¿Ah? ¿Una parte? Fíjense. Tenemos complicaciones acá. Dice, ¿cuál es la idea principal del texto anterior? Hay que sintetizarlo completo. No es una parte solamente. ¿Eh? ¿Mm? Claro, muchas veces se asocia al título. Claro, porque el título es una especie de síntesis. Muy bien, muy bien. A partir de lo expresado en el sexto párrafo se infiere. Fíjense.
Generalmente, en los textos no literarios, a ustedes les van a pedir seccionarlo muchas veces. ¿Qué es lo que dice el párrafo 1? ¿Qué es lo que dice el párrafo 6? Relacionar párrafos. ¿No? Porque lo que quiere el ejercicio es que ustedes vean las relaciones lógicas que hay detrás. Las causas, las consecuencias. A eso me refiero con lo lógico. ¿Ya? Fíjense acá, este es más difícil. Relaciones entre el segundo y el tercer párrafo. Propósito comunicativo. ¿No? ¿Cómo puedo decir con simples palabras qué es lo que es el propósito comunicativo, chiquillo? ¿Ah? Propósito. ¿Qué es un propósito? ¿Ah? Por ejemplo, si yo le pregunto a una persona, ¿cuál es tu propósito? Muy bien, muy bien. Tu meta o tu finalidad. ¿Mm? Meta o finalidad. ¿Ah? Vamos acá. Y eso. Eso. ¿Ah? Vamos más arriba. Bien. Bien. La otra semana vamos a traer ejercicio en papel. Vamos a trabajar en papel. Fíjense aquí, dice, aprender es el mejor ejercicio para el cerebro. ¿Ya? Hay un elemento que está acá, hay otro elemento que está acá, y hay otro elemento que está acá. ¿Ya? Les voy a pedir deducción ahora. Deduzca. Fíjense aquí. Solamente observe. ¿Ah? ¿Ah? Pero todavía no. ¿Ah? Tenemos ahí un título, tenemos esto que está en cursiva. ¿Ah? Ahí está. Muy bien. Y tenemos esto que sale ahí. Las fuentes. Excelente. ¿Ah? Entonces, este es un texto no literario. ¿Dónde podré yo haber encontrado este texto? En un artículo, muy bien. En un artículo o en una página de diario. Fíjense ahora ustedes. Lo voy a poner aquí. Ya. Observen nivel 1, solamente nivel 1. Identifiquen cosas. Diferencias con el que vimos recién. Espérense. Ahora sí. Diferencias. Fíjense ahí, fíjense todo. ¿Ya? Tenemos este que está acá. Perdón. Este que está acá. Ay, acá. Fíjense aquí. Fíjense en esto. ¿Ya? Muy bien. El texto está dividido en distintas partes. El primero está enumerado. Fíjense en este. Miren esto. Claro, miren esto. Miren. Tiene que ver una de estas cosas para calentar pollo. Miren esos pollos. Lo que yo voy a leer acá. Bien. Excelente. ¿Ya? Si ustedes fijan, a simple vista hay muchas diferencias. ¿Ya? Nuestra compañera recién nos dijo que podíamos encontrar este texto, ¿ya? En un diario. Yo también les dije, en un diario. ¿Ya? ¿Por qué sucede esto, chiquillos? Porque cuando uno hace una actividad de comprensión, ¿ya? Hay que tener en consideración que el texto no es natural. El texto está intervenido. Es artificial. Esto es lo natural, ¿ya? Donde hay, por ejemplo, muchos distractores y todo esto, y esto está intervenido. ¿Ya? Eso hay que saberlo siempre. ¿Ya? Tenemos acá entonces 13 párrafos y tenemos algunas preguntas de comprensión lectora. ¿Ya? Comencemos a leer. Vamos a trabajar este texto en 2 clases. ¿Ya? Veamos acá. Dice, aprender es el mejor ejercicio para el cerebro. Dice, cursiva, para sacarle el lustre a este noble órgano, no es necesario ponerse a tomar vitaminas ni medicamentos.
Tampoco comprarse un programa de ejercicios mentales o entrenamiento cerebral. Lo que hay, basta con darle lo que más le gusta, no sabe. ¿Ya? A ver, ninja, ahí está. Ninja. ¿Qué significa lustre? Lustre. Lustre. Ah, no sé. Espérense, preguntémosle a su compañero. Pero... ¿Ya? Si no sabe, diga que no sabe. ¿Ya? Pero, por ejemplo, es que el contexto es lo que acabamos de leer. Dice, para sacarle lustre a ese noble órgano. ¿Ya? ¿Había escuchado... No. ¿Había escuchado alguna vez la palabra lustre? ¿Ya? ¿Dónde? Ya, muy bien, muy bien, muy bien. Y cuando lustran los zapatos, ¿qué efecto tiene en el zapato? Eso es. Muy bien, muy bien, muy bien. Cuando uno no sepa el significado, compañera, lo que tenemos que hacer es asociar nuestra experiencia a la palabra. ¿Ya? ¿Dónde escuché esta palabra? Lustre, lustre, papel lustre. ¿Se acuerdan del papel lustre? Brilloso. ¿Ya? Eso es sacar lustre. Otro problema, además, aquí, véanse acá. Brillo, sí, muy bien, Víctor. Muy bien, muy bien, muy bien. Ah, ese. Fíjense, para sacarle lustre a este noble órgano, es un texto no literario, pero me está diciendo sacarle lustre al cerebro. ¿Ya? Muy bien, pero ¿eso pasa en la realidad o no? No. Por eso les decía yo que estas divisiones entre el texto literario y el no literario no son tan evidentes, porque lo no literario muchas veces ocupa formas literarias. Claro, claro. De hecho, acá hay una figura literaria. ¿Mm? Hay una figura literaria. ¿Por qué lo usa? ¿Por qué lo usa el emisor en este caso? ¿Ya? Lo usa para que nosotros tengamos una imagen mental de aquello. ¿Ya? Sacarle lustre entonces al cerebro, hacerlo brillar, hacer que sea mucho más. Digamos. Claro, 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 claro. Fíjense acá, digamos acá. Tampoco comprarse un programa de ejercicios mentales o entrenamiento cerebral, que lo sabe. Basta con darle lo que más le gusta, nuevos saberes. Cuando ustedes están en un texto natural como este, les va a salir esa parte que su compañera dijo muy bien, que es la bajada del título. ¿Ya? La bajada del título es una síntesis. ¿No? Muy bien, muy bien. Trabajemos con la síntesis, solamente con la síntesis para sacar la información. ¿Ya? ¿Cuál es el propósito de esta síntesis? ¿Qué creen ustedes que se van a encontrar en el texto? Ya, sí, es el propósito que vemos acá. Pero, por ejemplo, dímelo estructuralmente. ¿Qué es lo que vamos a encontrar primero? No, no, no. Fíjate en el texto. Dice, para sacarle luz a este noble órgano, no es necesario ponerse a tomar vitaminas ni medicamentos. Entonces, ¿de qué va a hablar primero? De las vitaminas y los medicamentos. ¿Para qué sirve esto, chiquillos? Porque cuando ustedes se encuentren en una prueba y vean esto es el resumen, este es como su torpedo. ¿Sí? Primero va a hablar de eso. Después, entonces, ¿de qué va a hablar? Fíjense acá. ¿De qué va a hablar? ¿Ah? Dice, un programa de ejercicios mentales o de entrenamiento cerebral. Ya, va a hablar sobre eso. Primero entonces va a hablar eh, ya, muy bien, va a hablar sobre las vitaminas, los medicamentos, después los programas de ejercicios. Dice, basta con darle lo que más le gusta, nuevos saberes. ¿Ya? ¿Qué podemos entonces sintetizar de aquello? ¿Qué es lo más importante para el cerebro? ¿Los medicamentos, los ejercicios o el aprendizaje? ¿Ya? ¿Ven? De eso se va a tratar el texto.
¿Cómo yo lo sé? Ni siquiera lo hemos leído. Pero lo sé porque leí la bajada, analicé la bajada. ¿Mm? Cuando yo digo analizar un texto, chiquillo, lo que significa es que yo tengo que dividir sus elementos. ¿Mm? Yo no lo puedo obligar a hacerlo. Pero cuando usted diga analizar, tiene que hacerlo. ¿Mm? ¿Cuál es la diferencia entre enseñar lenguaje y enseñar matemáticas? ¿Ah? Que las matemáticas en su operatoria son evidentes. 2 y 2 son 4. 2, 2, 4. ¿Ah? Pero cuando en un texto te dice analizar, no es tan evidente como lo que yo acabo de hacer. Porque los elementos están aquí. ¿Ah? Si yo quito uno, ¿cuánto queda? 3. Es evidente que quedan 3. ¿Ya? Pero en un texto literario, o sea, perdón, en una lectura, si yo les pido analizar, es diferente. ¿Ah? Bueno, ¿vieron esa película de este loco? ¿Cómo se llama este loco? Que se llama el, ah, Tarantino. Bastardo sin Gloria, ¿lo vieron? No, ay, ya, no importa. Que quería hacer un ejemplo con eso. Bastardo sin Gloria. ¿No? ¿No? ¿Tarantino? ¿Sangre? ¿Destrucción? ¿No? Bueno. No, es que lo que pasa es que ahí lo iba a ver porque en una parte, en esa película, ¿ya? Hay una sutileza muy bacana, ¿ya? Se supone que son espías aliados que van entonces hacia la Alemania nazi, ¿ya? Y uno de los alemanes descubre que el espía no es alemán, no por su idioma, ¿ya? Porque domina el alemán, sino por su forma de decir tres. ¿Ya? Sí, muy bien, muy bien. Y los alemanes hacen así, culturalmente. ¿Ya? Fíjate en lo complicado, yo acabo de hacer cosas con mis dedos, pero eso puede significar muchas cosas. ¿Eh? Muchas cosas. Por eso las matemáticas son más evidentes. En cambio, trabajar con lenguaje ya significa introducirse en lo complejo de la ambigüedad de las cosas. ¿Ah? Por ejemplo, yo puedo hacer este gesto que está así. ¿Ah? Pero si yo hago así, cambia. La interpretación cambia. ¿Ah? Eso no lo hagan nunca. ¿Ah? ¿Listo? ¿Ah? Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Cuando a mí me piden una acción como interpretar o caracterizar, ¿ya? La operatoria no es tan evidente, pero si yo la aprendo, me va a ser súper evidente. ¿Mm? ¿Ya? Por ejemplo, veamos. Trabajemos con el texto que está aquí. ¿Ya? Tenemos 13 elementos, 13 párrafos. ¿Ya? 13 párrafos. ¿Ya? Evalúelo. ¿Le parece largo o corto el texto? ¿Ah? Ya, medio largo con respecto a qué. ¿Ah? ¿Cómo? Claro. En su extensión física, a eso me estoy refiriendo. ¿Ya? Cuando los alumnos dicen, por ejemplo, cuando los alumnos dicen, mucho texto, poco texto, ¿ya? Es porque lo dicen en relación a algo. ¿Mm? Están analizando algo. ¿Mm? Aunque no lo digan. Pero la idea es que usted tenga la competencia, ¿ya? De entender las habilidades en la lectura. Caracterizar, comprender, describir, por ejemplo. ¿Ya? Eso es importante. Son operatorias, así como la suma, la resta, la operación y la división. Eso es lo que tienen que aprender siempre. ¿Ya? Muy bien. Veamos acá. ¿Cómo se va a leer? Pongamos atención. Dice, vitaminas, ejercicios mentales, videojuegos, infusiones, pasas o suplementos alimenticios.
Pongan atención. Dice, vitaminas, ejercicios mentales, videojuegos, infusiones, pasas o suplementos alimenticios. De todo se proporciona y vende bajo la promesa de mejorar el funcionamiento del cerebro y sus capacidades cognitivas. ¿Qué es lo que es esto cognitivo? ¿Ah? Levanten la mano, si lo sabe. ¿Ah? Tiene que ver con algo de eso. ¿Eh? Ya, proceso fundamental. ¿Qué más? Cognitivo. ¿Ah? ¿Ah? Muy bien, muy bien. Lo cognitivo tiene que ver con procesos mentales. ¿Ya? Pensar, reflexionar, todo lo que tiene que ver con lo cognitivo es la cognición. ¿Ya? Ven en latín coger o cogitare. ¿Ya? ¿Sabes? Cogito. Es dentro de su pensamiento. ¿Mm? Bien. Dice, una oferta que se vuelve de lo más tentadora cuando se trata de hacerle frente a un sistema laboral y académico cada vez más competitivo y exigente, en el que solo parecen triunfar las mentes más musculosas. Otra vez, el lenguaje literario interfiere en el texto no literario. ¿No? Evidentemente, el cerebro es un músculo, ¿cierto? Ustedes saben eso. Adentro de aquí. ¿Ya? Pero no se desarrolla como una musculación. ¿No? Pero sí tiene procesos para crecer y aprender. Claro, claro. O sea, ¿cómo crece el cerebro? ¿Ya? Se aumentan las relaciones y ¿vieron eso en biología? Eso de, por ejemplo, las neuronas, la sinapsis neural, ¿la han visto? Ya, bueno, adentro de su cabeza hay una serie de electrodos, ¿ya? Que se van a activar cada vez que usted lee, cada vez que usted hace un movimiento, ¿ya? Hay un movimiento eléctrico dentro de su cerebro, ¿sí? Entre más relaciones usted hace, más se van fortaleciendo esos lazos. ¿Ya? Por ejemplo, ¿usted, compañero, de dónde viene? ¿De dónde viene usted? De Perú. ¿Ya? ¿De qué ciudad? Ya, Trujillo. Ya, eso, vaya. Voy a investigar un poquito más, luego me olvido. ¿Ya? Pero, por ejemplo, ninguno de nosotros, o prejuicio, ha estado en Trujillo, de tu compañero. ¿No? ¿Ninguno? ¿Ya? Muy bien, muy bien. Pero aún así, por ejemplo, el compañero tiene un conocimiento del mundo distinto. ¿Ya? Pero, por ejemplo, ¿te ha sido difícil orientarte en la Serena? ¿Ya? Algo, ¿ya? Por ejemplo, yo te dije orientación, ¿ya? ¿Cómo nos podemos orientar espacialmente? ¿Ya? Por las calles, ¿qué más? Punto de referencia, excelente. ¿Ya? Entonces, nuestro compañero ha tenido que buscar puntos de referencia distintos al lugar de donde vive. Pero el proceso es el mismo. Tú tuviste entonces que tu cabeza, tu mente, ¿ya? Asoció, por ejemplo, la espacialidad, la distinción, ¿ya? Y fue haciendo, por ejemplo, una construcción mental de un lugar nuevo. ¿No? Los primeros días uno se siente cansado, ¿no? Después del viaje, cosas nuevas. ¿Ya? Claro, no. Pero imagínate los primeros días uno se siente cansado cuando llega a un lugar nuevo, porque tiene que hacer muchas asociaciones distintas. ¿Ya? De hecho, si ya llevas un año, ya tu oído ya ha podido sintetizar un poco cómo hablamos los chilenos. ¿Ya? Se va acostumbrando. El cerebro actúa así, el cerebro actúa mucho más rápido que nuestra propia voluntad. Lo que tenemos que hacer es entender cómo se procesa el cerebro en la ley. Esta cuestión es re interesante. Cuando ustedes aprendan eso, ya se van a dar cuenta que aprender es súper fácil y estimulante y que van a estar aprendiendo todo el rato. ¿Ya? ¿A quién le va bien en la escuela? No es a quien, por ejemplo, sufre en la escuela. ¿Mm? Si usted sufre en la escuela, no estamos bien. Tienen que disfrutar en la escuela. Pero para disfrutar, usted mismo se tiene que estimular y estar contento. ¿Ah?
La felicidad es aprender cosas nuevas. La felicidad, por ejemplo, para para la neurociencia, porque este texto de neurociencia, ¿ya? Tiene que ver con la cantidad de sinapsis que tú haces en tu cabeza. La cantidad de relaciones, cosas nuevas, novedosas. Estimulas tu cerebro. Ya sabemos que se estimula con el aprendizaje, como lo vimos arriba. Pero vamos a ver qué nos propone el texto más. Veamos acá. De ahí que el concepto entrenamiento mental haya dado lugar en el hemisferio norte al nacimiento de centros y sitios web. Ya, centros y sitios web. Voy a detenerme acá. ¿A qué se refiere con el hemisferio norte? ¿Ah? Muy bien. Los países de Norteamérica. ¿Ya? Los Estados Unidos o Canadá. Por allá abajo. ¿Ya? Veamos acá. Dice, de aquí que el concepto de entrenamiento mental haya dado lugar en el hemisferio norte al nacimiento de centros de sitios web que ofrecen, a través de una serie de ejercicios, mejorar la capacidad de atender, concentrarse, concentrarse, memorizar y analizar un hecho o un texto escrito, además de ser más creativo y agudo, más inteligente en definitiva. ¿Ya? Concentrarse. ¿Mm? Dice, los especialistas basados en múltiples estudios dicen que esta gimnasia cerebral lo que hace es mantener la mente activa, pero no hay pruebas de que aumenten las capacidades cognitivas. Resolver crucigramas, sudokus u otros juegos mentales pueden volvernos expertos en ese tipo de juegos, pero no nos hacen más inteligentes o talentosos. Fíjense acá. Trabajemos con sus experiencias previas, chiquillos. ¿Ya? ¿Usted ha jugado crucigramas, sudokus u otros juegos? ¿Sí? ¿Ya? Pero la mayoría de veces no juegan esto. ¿Ya? Juegan Fortnite y todas esas cosas. ¿Ya? ¿Ya? Pero también hay otros juegos que quizás nos pueden parecer más interesantes. ¿Ya? A mí me pasa con los chiquillos que a veces los chiquillos se vuelven como muy expertos en eso. ¿Ya? Yo tengo un hijo de 10 años y ya es experto en jugar Fortnite. Es terrible. ¿Ya? Yo no lo puedo seguir. No puedo. ¿Ya? Pero fíjese usted, eso desarrolla una parte de sus habilidades. Como dice acá, lo hace experto en un área del saber. ¿Ya? En la memoria, por ejemplo, en la motricidad, ¿no? La coordinación, muy bien. La espacialidad también. ¿No? Claro, y la concentración. ¿No? Pero acá dice que esas actividades no me hacen más inteligente o talentoso. ¿Ah? Fíjate. Fíjate. Sí, sí, sí. Pero eso, por ejemplo, la lectura tiene que ser como novedosa. Sí, sí, muy bien. ¿Ya? Por ejemplo, yo tenía como unos profesores, ¿ya? Que por supuesto, doctorados y todo eso en la universidad, pero si tú te dedicas solamente a eso, ¿ya? Tú pierdes, por ejemplo, la capacidad de leer otro tipo de texto de otras realidades. ¿Ya? Por eso puede haber gente muy preparada, pero muy torpe a la vez en otras cosas. ¿Mm? Eso existe. ¿Mm? ¿Ya? Por ejemplo, yo puedo ser muy preparado para leer, ¿ya? Pero me cuestan mucho los cálculos matemáticos, aunque es la misma mente la que trabaja. ¿Ah? Pero como no me habitué a hacerlo, o lo hice alguna vez, pero ya no me acuerdo, ¿ah? No soy tan experto en eso, pero sí en esto. Pero aún así, siempre hay que estar confrontando la experiencia y aprendiendo cosas nuevas. ¿Eh? Eso es importante, para que su cerebro haga sinapsis. Sinapsis. Bien, a todo esto, más experiencia previa. Crucigramas, sudoku, juegos mentales. ¿Quiénes juegan más esas cosas? ¿O el dominó? Pues la gente mayor, excelente. ¿Ya? ¿Por qué la gente mayor juega esas cosas? Porque se mantiene activa. ¿Mm? Claro, también son los juegos de su tiempo. Sí. Sí, cuando uno se vuelve viejo, hace eso. ¿Ya? De hecho, yo descargué hace poco un juego del 2001 que yo jugaba. Ya me lo sé de memoria. ¿Ya? Pero es rico sentirse, por ejemplo,
Si uno hace algo bien y repetitivo, a veces alivia la mente. Dígame. Ah, ah, bueno. Yo también hice lo mismo con mi abuela. ¿Ya? Tranqui, tranqui, todavía no estamos listos. Dice, lo que ayuda al cerebro a funcionar a plena capacidad tiene más que ver con llevar una vida saludable, fíjense acá, que con pociones mágicas o soluciones onerosas que aumenten las capacidades mentales de la noche a la mañana. ¿Ya? Esto de oneroso tiene que ver, soluciones onerosas, tiene que ver con las lucas que tú pones. ¿Ya? Eso tiene que ver. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Ya? Vale más para el cerebro llevar una vida saludable que gastar mucho dinero, por ejemplo, en vitaminas, en ejercicio. ¿Viste? Eso es. Vida saludable y aprendizaje. ¿No? Ahí está. ¿Se acuerdan que en el texto de Siddhartha nosotros vimos el fortalecerse físicamente y espiritualmente? ¿Ya? Este texto no literario nos está diciendo que alimentarse bien y aprender. También es una forma de crecer. ¿Ya? Por eso yo también les traigo este tipo de texto, para que ustedes vean. Crecer espiritualmente, físicamente, alimentarse bien, aprender cosas nuevas. ¿Cuáles son importantes? ¿Mm? Hoy estoy a punto de googlear Trujillo, quiero saber dónde queda. Que me gusta aprender. ¿Mm? Ujú. Mm. Ajá. Ah, ya, ya. Al norte. Ay, ay, ay. Como unos 600 kilómetros al norte entonces. ¿Cómo se ve? Muy bien. ¿Ya? ¡Ya, chiquillos! Ay, yo pensaba que terminábamos más tarde. Vamos a seguir. Vamos a seguir con este tipo de texto, ¿ya? Recuerden que exploramos antes lo literario y ahora lo no literario, ¿ya? Y a propósito, ¿por qué hacemos esto de las competencias y la habilidad del lector? ¿Bien? Eso es, vayan nomás. Ay, me había confundido. Ah. Chao, chiquillos.